Todo bien, todo ¿Qué hay de tranquilo. ¿Y sus vos? vidas? Todo ¿Qué tranquilo hacen más. aparte de tener 40.000 tareas? Trabajar. Yo en verdad a veces me pienso en ustedes y seguramente están como locos porque cada materia tiene 40.000 cosas de Sí, tareas, así. de ejercicios, de examen, de... Dios mío. Sí. Pero A mí por hora. ustedes ya están en en el último semestre, ¿verdad? No, yo en el noveno. Y noveno no es el último. Luego el décimo. Y el décimo ya no es para hacer tesis. O tienen todavía Mm, materias. materias. Híjole, yo pensé que ya estaban con la tesis a cuestas. No, nada. Yo al menos nada todavía no sé, tengo que preguntar. Y lo conveniente siempre es ya más o menos ir teniendo una idea a estas alturas. Sí. Entonces, no vienen así cero y que ya tienen que empezar y ustedes todavía están ahí en en la duda existencial. ¿Eso cuánto Increíble. tiempo por ahí lleva, profe? Y depende mucho de la hora de dedicación. Hay algunos que sacan en 3 meses, hay otros en 6 meses, hay otros en un año, hay otros que nunca terminan. Eh, la parte más complicada es el tema, o sea, ese nomás el quilombete, o sea, el aterrizar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces demasiado queremos abarcar y no tenemos ni el tiempo, ni las ganas, ni la plata para hacer, porque implica mucho gasto también. Entonces, Sí. es complicado, complicado. Yo hago tutoría de tesis, pero en otra universidad, no en la americana. Y tengo ya varios. Acá ahora, por ejemplo, tengo haciendo tutoría a 5 personas. Están haciendo sus tesis ahora. Están empezando, arrancando ellos ahora mismo. Y así como les digo, lo que siempre es medio complicado es el elegir el tema. O una vez que se elige el tema, la delimitación que le decimos. Y yo también estoy empezando a hacer mi tesis. En verdad, digo que estoy empezando porque el sábado pasado hice mi defensa de temas y por lo menos ya quedó. O sea, ya te rechazan también porque tenés que mostrar que sea productivo, que sea de alguna forma que vaya a servir para otras cuestiones, para otros fines. Y también que no se haya hecho todavía, porque a veces ese también es el problema. Tiene que ser Entiendo. algo innovador, algo nuevo que no esté todavía. En el caso de ustedes, la mayoría presentan plan de negocios, entonces como que no hay mucha limitación para ustedes. Plan de negocios es, en un 99% es tesis sobre plan de negocios. Entonces, contundente. Y bueno, vamos a ir arrancando, ya son 35. Vamos a empezar nuestra clase y después al final vamos a hacer la revisión cuando estén ya la mayoría. Así que ahora vamos a ver esto. Ujú. Ya les puse en la plataforma el material que vamos a usar hoy, que es la presentación. Y también está, no sé qué le pasa, está medio lento esto, che. Está ahí cargando, parece. Ahí está. Esa es la radio que estaba escuchando. Esta radio es muy buena, que creo ya les mostré la vez pasada. Y como, por ejemplo, en Europa ahora es de madrugada, demasiado gusto da sus emisoras. Acá están. Norteamérica, Sur de América, Europa. Y, por ejemplo, ahora yo estoy escuchando de Dinamarca. Entonces, pueden escuchar también ustedes radio. Acá está su link. Instant Audio. Ustedes ponen así radio online y ya aparece también. Demasiado gusto. Más cuando van a hacer la tesis, tienen que hacer de madrugada, entonces les conviene que pongan música así tranquila. Bueno, perfecto. Entonces, así como les dije, vamos a empezar haciendo la presentación oficial de esta unidad. Y cuando estemos por finalizar, por ahí si tienen alguna duda con sus exámenes y demás, que ya habrán visto sus puntajes, entonces les voy a mostrar de dónde salió eso. Al final, cuando ya esté en la mayoría. Bueno.
Entonces ahora empezamos una nueva unidad, un nuevo tema que le llamamos teoría del muestreo. ¿Qué es lo que nosotros veníamos haciendo hasta ahora? Veníamos haciendo, por ejemplo, test de hipótesis, veníamos viendo, por ejemplo, teoría de estimación y demás. Y ahora nosotros vamos a utilizar una teoría que justamente valga la redundancia, se llama teoría del muestreo. Y lo que vamos a hacer esto, nosotros ya venimos trabajando con muestra y en base a la muestra estamos haciendo inferencias sobre la población. Entonces, eso ya sabemos cómo se hace. Inclusive ya usamos también para hipótesis y también para teoría de la estimación. Lo que ahora vamos a hacer es prácticamente lo mismo, pero ahora vamos a cuantificar en términos de probabilidad y así otra vez vale la redundancia, por ejemplo, me va a decir, ¿cuál es la probabilidad de que tal o cual situación persista? ¿O cuál es la probabilidad de que ocurra esto dado que ya ocurrió aquello? Entonces, eso es lo que vamos a responder ahora. Entonces, lo que vamos a utilizar siempre van a ser conocidos como datos poblacionales y nosotros tendríamos que realizar algún tipo de muestreo y esa muestra entonces utilizamos para cuantificar en términos numéricos, en términos de probabilidad, así como les digo. Pero para hacer esa probabilidad necesitamos utilizar alguna herramienta. Y la herramienta que vamos a utilizar va a ser la tabla Z estandarizada, que es de la distribución normal. Por eso es que también vamos a trabajar solamente con distribución muestral de medias. Medias es lo que vamos a usar porque hay muchísimos, hay proporciones, hay varianza, hay muchas otros indicadores estadísticos. Pero lo que más se utiliza siempre es, en este caso, la media. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar también nosotros. Pero, así como les digo, ya vamos a tener una herramienta auxiliar para los cálculos que vamos a hacer y que va a ser la tabla Z, que ya les puse también en la plataforma y que pueden verificar después. Esto tienen que tener con ustedes después a la hora de el examen, por ejemplo. Esta es la tabla de la curva normal. Fíjense, acá está la curva normal. Ya habíamos hablado que este es el eje Y, que el cero está en el medio. Este es el eje X. El eje X es cuando todavía nuestras variables persisten con sus unidades de medidas. Por ejemplo, me dice kilogramos, libras, me dice, por ejemplo, centímetros, metros o lo que sea. Desde el momento que nosotros queremos usar esta tabla, entonces lo que hacemos es tipificar. ¿Y cómo tipificamos? Y ya sabemos también porque ya veníamos utilizando z, que nos decía x menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Esa es la formulita para poder aproximar, que le decimos también, y convertir cualquier unidad de medida en x en z. ¿Para qué? Para que podamos utilizar esta tabla, que vamos a mirar después cómo se utiliza cuando estemos haciendo nuestros ejercicios. Bueno, entonces vamos otra vez aquí, que es lo que veníamos hablando. Teoría del muestreo. Y me dice, cuando se selecciona una muestra aleatoria, ya sabemos qué significa muestra aleatoria, significa que utilizamos alguna técnica de muestreo y que no hicimos así, no sé, a ojímetro o por juicio o lo que sea. Siempre les estoy recalcando eso porque ustedes leen así muestra aleatoria y ni se detienen siquiera a pensar qué es lo que dice o quiere decir eso. Por ahí algunos son curiosos y curiosas y buscan en la web o lo que sea y encuentra de que se sigue, no, o en todo caso, los fenómenos que estamos estudiando no siguen un patrón definido. Por eso es que decíamos también al principio de nuestra clase que lo que nosotros estudiamos son variables de tipo aleatorias. ¿Qué significa eso? No es porque yo haya sacado un bingo, por decirlo, y vos estás en mi cuadra y vas a sacar también, por decirlo. O yo compro y vos compras también y no es que yo saco y vos también vas a sacar. Entonces esas cuestiones son de tipo aleatorio, le decimos. Las medidas numéricas descriptivas que se calculen de la muestra se denominan estadísticas y que ya sabemos también por qué. Porque cuando nosotros estábamos trabajando o con hipótesis o con teoría de la estimación, nosotros sacábamos nuestra X raya y sacábamos nuestra N y sacábamos, por ejemplo, la S también, que es la desviación típica muestral. A eso le decimos estadísticas o estadísticos o estimadores. Las estadísticas varían o cambian para cada muestra aleatoria diferente que se escoja. Esto es, son variables aleatorias. Nos explico otra vez y lo que acabo de decirles. No es porque yo sea o haga esto, ustedes también van a
poder tener el mismo resultado. Inclusive yo les digo, por ejemplo, no sé, estábamos en clase normal y bueno, les digo, quiero que lancen 20 veces una moneda y me registren la cantidad de veces que, bueno, en este caso lanzan 20 veces y quiero que me registren el resultado que va saliendo en cada lanzamiento. ¿Y qué va a pasar? Si ustedes están treinta y tantos, los treinta y tantos van a tener resultados diferentes. A eso se le dice un fenómeno aleatorio. Las distribuciones de probabilidad para estadísticas se llaman estadísticas muestrales, distribuciones muestrales. ¿Por qué muestreos repetidos dan esta información? ¿Qué valores de la estadística pueden presentarse? ¿Y con qué frecuencia se presenta cada valor? ¿Con qué frecuencia? La distribución muestral de una estadística es la distribución de probabilidad para los valores posibles de la estadística, que resulta como muestras aleatorias de tamaño n y se sacan repetidamente de una población. Bueno, cuando nosotros hablamos de distribución de probabilidad, capaz nos remontamos a estadísticas 2, que habrán tenido allá en el cuarto, quinto semestre por ahí, en donde sí estudiamos distribución de probabilidad. ¿Y que habrán estudiado? Capaz por ahí, si se acuerdan, habrán estudiado, por ejemplo, distribución binomial, distribución de Poisson, la distribución normal como tal. Esos son modelos probabilísticos que tenemos como una fórmula y esa fórmula nos permite cuantificar fenómenos que estamos nosotros viviendo todo el tiempo. Y siempre les digo este ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo, no sé, estoy en San Lorenzo a las 10 de la mañana, quiero irme a Asunción? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue en, no sé, 35 minutos? Y entonces ahí empezamos a verificar las cuestiones que afectan ese trayecto desde San Lorenzo hasta Asunción. Y entonces vamos sorteando y de alguna forma nutrimos de datos al modelo, en este caso generado, el modelo probabilístico. Y ese es el que nos va a decir, cuando ustedes, por ejemplo, y yo también utilizamos el GPS, utilizamos, por ejemplo, para mirar el pronóstico del tiempo, todos esos son modelos probabilísticos y son distribuciones de probabilidad. Y eso es lo que nos está diciendo también aquí, que la distribución muestral forma parte de una distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque esa es la madre, por decirlo. Y la muestra es un hijito o una hijita en este caso. Hay tres formas de hallar la distribución muestral. Deducir la forma matemáticamente usando leyes de probabilidad. Usar una simulación para aproximar la distribución. Eso es lo que mucho hacemos nosotros cuando estamos con el software, por ejemplo. Yo siempre les dije que esto que nosotros damos, estamos haciendo en virtud de que no podemos estar en laboratorio. ¿Por qué? Porque tendríamos que haber usado un programa especial que les dije lo al principio que es difícil de instalar porque son licencias pagadas. Entonces la universidad sí tiene esa parte de licencia pagada, pero no, o sea, yo había pedido, pero no me hicieron caso, que seguramente no sé cuál es la cuestión. Y bueno, entonces tendríamos que hacer esas simulaciones en software, no podemos hacer a mano ningún tipo de simulaciones, eso es categórico. Bueno, y usar teoremas estadísticos para obtener distribuciones muestrales exactas o aproximadas. Esto es la parte que siempre les digo también es la parte más complicada de estadísticas y que generalmente no se hace. ¿Por qué? Porque la persona normal en el sentido de, por ejemplo, ustedes van a ser ingenieros comerciales, hay gente de marketing, hay gente de contabilidad, no va a hacer después de investigaciones que involucre de alguna forma el uso muy avanzado de estadísticas. Y si quiere o va a usar, tiene que tomar cursos de probabilidad avanzada o de estadística avanzada. En este caso, la estadística es la estadística inferencial. La descriptiva es la que hacemos todos cuando hacemos nuestros gráficos, hacemos nuestros temas de presentaciones de tablas y compañía. Eso todos hacemos. Pero estadística inferencial no. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha teoría y necesitamos muchos conocimientos que tienen que ver con bases teóricas justamente también. Cuando me dice usar teoremas, bueno, ahí ya es otra cuestión porque eh, no hacemos nosotros eso en forma así muy puntual. Bueno, ¿qué es lo que hace la teoría del muestreo? Estudia la relación entre una población y las muestras tomadas de ella. ¿Se acuerdan que les decía, por ejemplo, que la diferencia en la cual radica ahora esta cuestión es que nos va a decir en términos de probabilidad? Por ejemplo, me dice, no sé, o se me viene ahora, me dice, por ejemplo, la gente tiene problemas
a la hora de conducir porque no sé, no toma cursos o cosas así. Y entonces tenemos una estadística que nos dice, por ejemplo, que en cada fin de semana mueren, no sé, 10 personas en un accidente automovilístico, que puede ser de moto o de camión o lo que sea. Entonces me dice, por ejemplo, bueno, se va a hacer una campaña de concienciación o de concientización para que ese número de accidentes disminuya. Entonces se empieza a hacer la campaña y cosas así, y después se tiene que evaluar si esa campaña efectivamente dio el fruto que tenía que dar. Entonces, ahí nos va a decir, por ejemplo, estadística otra vez. ¿Cuál es la probabilidad de que los accidentes hayan disminuido en base a que se hicieron campañas de concienciación o lo que sea? Y ahí entonces nosotros vamos a ayudarles dándoles ese valor en probabilidad. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, hay un 20% de efectividad en la campaña porque disminuyeron los accidentes o lo que sea. Y entonces ahí vamos a poder nosotros entrar a decir cosas. Es de gran utilidad en muchos campos, por ejemplo, para estimar magnitudes desconocidas de una población, tales como media y varianza, llamadas a menudo parámetros de la población o simplemente parámetros. A partir del conocimiento de esas magnitudes sobre muestras que llaman estadísticos de la muestra o simplemente estadísticos, que ya venimos también nosotros trabajando y ya sabemos, cuando decimos mu o decimos sigma, esos son parámetros. ¿Qué es mu? Media poblacional. ¿Qué es sigma? Varianza poblacional si está elevado al cuadrado. Si le sacamos el cuadrado es una desviación estándar. ¿Qué es estadísticos para nosotros? Estadísticos es X raya, S y proporción que habíamos visto ya también en esta clase. La teoría del muestreo también es útil para determinar si las diferencias observadas entre dos muestras son debidas a variaciones fortuitas o si son realmente significativas. Y este es, por ejemplo, no sé, estamos en clases y ustedes son 30. Entonces yo agarro y agrupo, por ejemplo, en 3 grupos y empiezo a estudiar a cada grupo con algún evento que a mí me interese o con algún fenómeno que me interese estudiar o analizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a tomar los datos y voy a encontrar de que van a haber diferencias entre una muestra y otra muestra y otra muestra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo estoy usando ese mecanismo de agrupación y ustedes son la muestra, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que todos los estudiantes de ingeniería comercial del noveno semestre tendría aproximadamente el mismo comportamiento. ¿Y cuál es lo que voy a usar como caracterización para el grupo de ingeniería industrial que ustedes forman parte de un grupo grande de otras carreras? Y entonces yo tengo que tomar aquella muestra que es un poco más normal, por decirlo. Más normal que significa que encuentre esa campana de Gauss y vea que en los extremos son casos fortuitos la ocurrencia de, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que estoy estudiando, por ejemplo, el promedio de ustedes en el noveno semestre. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar mayormente gente que tenga, no sé, 2 y hasta 3 de promedio, después de 3 a 4, de 4 a 5, y vamos a encontrar muchos que están, por ejemplo, con promedio 3 para abajo, y vamos a encontrar pocos también que tengan 5 para arriba. Entonces, esos son los casos fortuitos que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que hago entonces con mi muestra, las 3 muestras que hice? Entonces tengo que quedarme con aquel grupo que de alguna forma su desviación típica sea mucho menor. ¿Por qué? Porque la desviación típica me dice que tan dispersos están los datos dentro de la muestra. Y si yo encuentro una desviación baja, entonces eso me está indicando de que tengo una población, o en este caso una muestra homogénea. ¿Qué significa que sea homogénea? Significa que hay esa particularidad que acabo de explicar, el de los promedios, por ejemplo, o las estaturas, o por ejemplo la edad. La vez pasada, no estaba corrigiendo el examen, por ejemplo, me di cuenta que la mayoría de ustedes nacieron en 1998 y 1999. Entonces, ese es un caso que persiste y que de alguna forma hace que sea homogénea esta población. Si alguien nació, no sé, en 1997 no he visto, o 96 ya no. Pero por arriba sí encontramos casos así que, no sé, nacieron en 1900, no sé, 94 y cosas así. Entonces, esas son situaciones que yo tengo que ir estudiando y analizando. Y también acuérdense que ya les había dicho que en algunos casos tenemos que sacrificar muchas veces algunos individuos que me distorsionan la información. Porque como les decía, la mayoría de ustedes
he visto que nacían y que tienen ahora 22, 23 años. Si yo encuentro que alguien tiene, no sé, por decirle, 45 años, 50 años y está en el mismo grupo, a ese individuo tenemos que sacrificarle porque si yo estoy tratando de encontrar un indicador que me permita entender qué es lo que pasa con ese grupo, entonces ese de 45, 50 me va a distorsionar toda la información en el sentido de si nosotros estamos calculando media, desviación media o lo que sea, entonces voy a tener problemas. Y en la realidad hacemos eso. La vez pasada estaba haciendo un análisis hay una asociación que se llama Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible. Y entonces estaba analizando, o sea, en verdad, en este caso hice yo desde el principio. Tuve que diseñar el cuestionario, se llevó a campo, después me trajeron los cuestionarios, yo digité porque también en la digitación yo puedo estar controlando ya las cosas que generalmente vienen sucio de afuera. ¿Por qué? Porque ese cuestionario viene muy sucio en el sentido de que a veces se responden de forma incorrecta. Entonces, cuando yo estoy digitando, yo ya sé en dónde tengo que, de alguna forma, ya ajustar. Ahora, si yo le doy a alguien para que me digite, no va a saber de esas cosas. Entonces, generalmente cuando yo voy a procesar algo, yo también digito. ¿Por qué? Porque ahí entonces yo sé o ya tengo el control desde el vamos. Ahora, si alguien me digita, yo tengo que hacer después lo que se llama una limpieza de la base y eso es mucho más complicado. Ah, y lo que les decía, entonces encontrábamos o encontré en los datos que había, por ejemplo, productores, porque era para productores de carne que se estaba haciendo ese cuestionario y encuentro, por ejemplo, no sé, le preguntaba cuál es la superficie de terreno que tiene para realizar su actividad económica, algo por el estilo. Entonces había algunos que decían 20 hectáreas, otros decían 5 hectáreas, pero había también que tenían más de 30.000 hectáreas, 35.000 hectáreas tenían algunos. Y entonces, ¿qué pasa? Si ese 35.000 hectáreas yo pongo dentro de quienes tienen entre 20 y 100 hectáreas, el promedio sale allá, pero para arribísima. Y eso no se puede, porque distorsiona toda la información. Entonces, le llamo y le digo al señor que me estaba mandando a hacer, mira, está ocurriendo esto, entonces te voy a hacer las dos situaciones. Uno, con los 35.000 ahí incluidos, y el otro era sin ese número. Entonces se explican esas cosas que se sacrifican porque distorsionan la información y cosas así. Y ese es el individuo que les decía también que si yo veo que dispara para arriba o dispara para abajo y la mayoría tienen, así como en el caso de ustedes 22 23 entonces eso yo tengo que tratar de cuidar, por decirlo. Y eso se hace mucho, se hace mucho. Bueno, y la distribución que nosotros vamos a estudiar entonces se llama distribución muestral de medias, que está acá. Supongamos que se toman todas las posibles muestras de tamaño n sin reposición. ¿Qué significa sin reposición? Saco, registro y ya no pongo dentro del paquete o en todo caso en la bolsa. Población finita. Si denotamos la media y la desviación típica de una distribución de... Y acá lo que me está diciendo es esto. Fíjense. Si yo tengo mu de x raya, me está diciendo acá la media muestral es igual a la media poblacional, me dice. O sea, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de teoremas? Los teoremas son así cuestiones teóricas que se demuestran a partir de axiomas y a través de algunas informaciones adicionales que tenemos, y entonces se empieza a seguir unos pasos para demostrar algo. Y está ampliamente reconocido y demostrado que la media muestral es aproximadamente igual a la media poblacional. O sea, la encuesta es igual, o sea, lo que arroja como media la encuesta es igual a la media que arroja el censo. Acuérdense que este era muestra o entrevistas o encuestas y esto es censo, cuando están todos ahí. Y la forma para aproximar, en este caso, fíjense que ya habíamos hablado de esto también, que la desviación típica es igual a la desviación típica sobre raíz de n en una muestra. Y ya a este le llamamos error. ¿Se acuerdan que esto formaba parte inclusive del cálculo para hacer teorías de estimación? Entonces lo que me está dando es una igualdad en forma teórica, demostrada ampliamente de que ocurre de esa forma. Que si yo quiero entonces acercar a la media
a la media, o sea, no a la media, a la desviación típica poblacional, entonces yo tengo que hacer la desviación típica poblacional dividido la n. Entonces es como que el tamaño de la muestra absorbe una parte de esa desviación típica y eso está en la esencia. Si la población es infinita o si el muestreo es con reposición, fórmula de S estandarizada que ya sabemos, x raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Ahora, como conclusión final de todo esto que dijimos, lo que vamos a hacer entonces es cuantificar numéricamente en términos de probabilidad cuál es la situación que se presenta en base a algo que se estudia y si yo tomo una muestra de tanto, entonces cuál es la probabilidad de que haya cambiado, cuál es la probabilidad de que sea igual o cuál es la probabilidad de que haya empeorado o mejorado o lo que sea. Eso es lo que queremos en este caso nosotros hacer, cuantificar numéricamente en términos de probabilidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, no sé si hay alguna consulta hasta aquí. Esto es teoría. La teoría, obviamente, nosotros no le damos mucho énfasis en el sentido de no estábamos estudiando para ser estadísticos. Ahora sí, estábamos en una clase de estadísticas porque somos estudiantes de estadísticas y era otra cuestión. Teníamos que demostrar los teoremas y cosas así. De hecho, nos pasamos casi 5 años haciendo demostraciones de teoremas para, para ver de que efectivamente ocurre esto que les estoy diciendo. Nosotros no tenemos una cultura de estadística muy avanzada aquí. Si tenemos la cultura es estadística básica, esa que hacemos la tortita y hacemos las barritas y esas cosas. Hasta ahí que lleva nuestros conocimientos. El otro que es el inferencial, entonces ya requiere de mucho más trabajo inclusive y mucho más conocimiento. Bueno. Seguimos entonces, si no hay consultas, ustedes no me hablan, así que mucho tampoco puedo esperar. ¿Por qué no me hablan? Nunca me hablaron. Y si me hablan, voy a estar feliz. Ahí ya le veo a Paola, le veo a Pablo Miranda, le veo a Leticia. Están muchos ya. Mira, esto es un récord. ¿Cuántos están? 17 están. Eso ya es bueno. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Ya les dije a la gente que se acopló después de haber empezado que vamos a mirar la revisión cuando terminemos la clase, si ya están la mayoría, porque empecé con poca gente todavía. Bueno, vamos a mirar entonces nuestros problemitas aquí. A ver, ¿qué me dice? Esto es fácil, pero si joden, les va a pasar lo que les pasó o en el trabajo práctico o en el examen. Y mucha gente que sin problemas así vino sin nada o si estudió, wow, dice que estudió, pero estudió un día antes o esa noche o lo que sea y se presentó. Eso es tener coraje también, porque no sé ni qué es lo que va a aparecer y me presento. Eso es ser corajudo. Y después, ¿qué más? Ahí me dio mucha pena porque hay mucha gente que calcó el examen ajeno y envió tal cual así. O sea, esas cosas no se hacen. Ustedes están terminando prácticamente la carrera y si están haciendo eso, entonces habla muy mal de ustedes mismos. Y cada uno sabe sus historias. O sea, yo inclusive podría haber tomado cartas en el asunto en el sentido de mandar esos académicos para que se les anule el examen o cosas así, pero cero estrés de mi parte. Ustedes cada uno ya saben lo que están haciendo, ya son demasiado grandecitos. Y si están de esa forma, entonces no esperen mucho de la vida tampoco cuando termine todo esto. Y se van a acordar de mí en ese momento. Ah, había sido, tenía razón. Él o la que jode de esa forma tiene un futuro así medio complicado. Con eso ya les digo todo. Bueno, a ver. Me dice entonces este ejercicio. Según datos del pasado, entonces recurrimos otra vez a estadísticas pasadas, así como veníamos haciendo con los demás. Según datos del pasado, el producido promedio de trigo por acre es de 14 bushels y la desviación normal es de 4 bushels. ¿Qué es bushel? Y ahí les puse en paréntesis para que conozcan la unidad de medida. Un bushel es igual a 25,40 kilogramos. Entonces, si me dice 14 bushels, ustedes multiplican por 25,40 no, en nuestro número de kilogramos. Entonces, son medidas anglosajonas. La desviación normal de 4. Si me dice 4 bushels, son aproximadamente 100 kilos y un poco más.
y el otro sería 14 por 25 y no sé, 250.000 o 25.000, algo así. Bueno, entonces, tengo y necesito sí o sí datos poblacionales anteriores. En este caso, fíjense, y siempre sigue el mismo sentido. ¿Por qué? Porque hasta que no me hable de tamaño de muestra o que se hizo tal observación o lo que sea, nosotros entonces sabemos de que todo lo que apareció antes son de tipos poblacionales. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Vamos a sacar nuestros datos y entonces va a ser, según datos del pasado, el producido promedio. La palabra promedio para nosotros es media. En este caso no me habla de nada de muestra, entonces es nuestra media poblacional. Y si es poblacional, entonces lo que tenemos es mu. Mu es igual a ¿cuánto? Mu es igual a 14. ¿Qué más sé? Me dice también que la desviación normal, entonces la desviación normal para nosotros es sigma. ¿Por qué? Porque es poblacional y si es poblacional es sigma. Entonces tenemos así. ¿Dónde está sigma? Acá está sigma. Sigma es igual a 4. Acuérdense algo también que les había dicho alguna vez y ustedes no me hacen caso. O si me hacen caso en ese momento y después ya se olvidan. Si yo tengo, por ejemplo, la media y la desviación normal y me dice, por ejemplo, no sé, está en unidades cuadradas. Las unidades cuadradas le afecta únicamente a la varianza, que en este caso sería en este de desviación normal, si es 4 era 16. Entonces, y a la media no se le toca. La media sí me dice, por ejemplo, unidades cuadradas, kilómetros cuadrados, kilogramos cuadrados, lo que sea, la media no se convierte, solamente se convierte la varianza en este caso para sacarle su raíz. ¿Por qué? Porque yo necesito para mi cálculo desviación normal, no necesito varianza. La vez pasada ocurrió algo con la tarea esa que era del trabajo práctico y ustedes me preguntaban cosas que yo les dije tantas veces, inclusive plagiándome, y otra vez preguntan, o sea, esas cosas como que ya no, a estas alturas ya no es tan chistoso. O por ejemplo, la vez pasada en el examen tantas veces les dije, si no aparece nivel de significación es 5% igual preguntan, o sea, tienen que ser y madurar, ya no pueden joder de esa forma a estas alturas. Están prácticamente siendo ingenieros y están todavía jodiendo, están en la macanada todavía, no piensan que ya no es así la vida tan fácil. Bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra de tamaño igual a 64? Entonces, tamaño igual a 64. Así. ¿Qué más? Que tengan una media muestral igual o mayor a 15 bushels. Y entonces aquí yo tengo que plantear lo que me dice el problema. Y atiendan bien porque tienen serios problemas para entender mayor o igual, menor o igual. Y les va a perseguir todavía, por lo menos en esta clase. Bueno, ¿qué me dice la pregunta? Me dice, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Ahí pongo, ¿cuál es la probabilidad de qué? La media muestral. Entonces, si me dice media muestral, es X raya. Media muestral. Y está cargando, ahí está, media muestral. Y entonces aquí voy a poner, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea igual o mayor? Igual o mayor. Acá está, igual o mayor. Si ustedes no saben hacia dónde dirigirse, entonces abran esta parte de edición y miren acá, para les va a decir. Fíjense ahí les dice, mayor o igual les dice. Mayor o igual a, ¿cuánto? A 15. Así. Y pregunta. Así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este ejercicio? Este ejercicio me dice que anteriormente nosotros hacíamos nuestro registro y encontrábamos que el trigo producía 14 bushels en promedio, no sé, por hectáreas o lo que sea. Y ahora, no sé, mandamos o estamos utilizando algún nuevo fertilizante o estamos utilizando algún método nuevo de cultivo y esas cosas. Y entonces suponemos de que esto cambió. Entonces, eso es lo que quiere el problema. Quiere saber cuál es la probabilidad de que haya cambiado esta situación. ¿Por qué? Porque me dice acá que la media sea mayor o igual a 15. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Si mejoró la situación. Eso es en términos cristianos, por decirlo. Bueno, entonces ya tenemos esto. Mayor o igual a 15. ¿Qué necesito hacer aquí? Y necesito hacer algo para utilizar la tabla Z.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y tenemos que cuantificar esto. ¿Y cómo cuantificamos? A través de la Z estandarizada. Entonces nos vamos a la Z estandarizada y dejamos este por el momento ahí. ¿Qué me dice la Z estandarizada? Me dice esto. Z es igual a... ¿Cuánto? X raya menos mu o mu menos X raya. Acá, ¿de dónde saco esto? Y aquí está. Y nosotros ya hicimos también esto. Fíjense, X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Entonces me voy acá. Este es el que les envié. Este es el que estoy usando yo ahora. Bueno, X raya menos mu. X raya menos mu o mu sobre sigma sobre raíz de n. Entonces, sobre sigma sobre raíz de n. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y vamos entonces a estandarizar. Estandarizar significa tipificar. Tipificar significa mandarlo para utilizar z. Bueno, entonces, ¿qué me dice el cálculo? Me dice x raya. Y acá hay dos cuestiones que mencionar, que por ahí están estudiando. Inclusive me pareció tan raro algunos trabajos que aparecieron ahí que nada que ver era con lo que habíamos visto nosotros. Y entonces eso significa que estaba googleando por ahí. ¿Para qué googlea si tiene todo, está todos los materiales, están todas las grabaciones? No sé para qué hacen esas cuestiones de ir a buscar en otra parte cosas que tiene todo ahí a la vista. Y inclusive cualquier cosa hizo, menos lo que tenía que ser. Eso siempre les dije, demasiadas cosas hay en internet, pero yo tengo que saber cuál es una que sea fiable. Inclusive hay muchos errores que se presentan cuando yo por eso siempre les dije que yo jamás de los jamás se le voy a enviar así link de algún tutorial, lo que sea de YouTube, porque eso implica, no sé, verificar si está correcto lo que se está diciendo y si de esa forma vos estás haciendo, porque hay muchos enfoques y muchos autores que de alguna forma no tienen el mismo criterio y ahí se convierte en un problema para ustedes también. Bueno, a ver, las dos cuestiones era utilizar límites reales. Nosotros no usamos límites reales porque no empezamos de cero. Por ahí sí veníamos esto, estadística 1, después estadística 2 y después venía estadísticas avanzadas y vamos a entender. Entonces, para no complicarles, vamos a usar directamente el numerito que nos dice acá. X raya es igual a 15, me está diciendo acá. Entonces, esta X raya va a ser para mí 15. Si usaba, por ejemplo, el, el límite real, entonces tenía que irme hacia adelante, sumarle 0,5 y esas cosas. Menos. Mu sí me da el problema y me dice 14. Sobre sigma. ¿Cuánto es sigma? Es 4. Dividido ¿cuánto? Raíz de n. Entonces raíz de n. ¿Y n cuánto es? N es 64. Y me calculan esto, por favor. ¿Cuánto les da? 15 menos 14 es igual, dividido, entre paréntesis, 4 dividido 8. O un medio nomás en este caso. ¿Cuánto? Mira por ahí si me envían en el chat. El mi. Ayuda. ¿Cuánto dio? Carlos. ¿Dos? Dos me dicen. Bueno, perfecto. Dos. Entonces va a ser 2,00. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos acá? Esto era nuestro dato. Y ahora le vamos a llamar solución. Solución. Este es un cálculo auxiliar que hicimos. Esa era parte de nuestra solución. Entonces dejo ahí. Y esta parte que me está diciendo P de X, y vamos a hacer así para que entiendan. ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Qué era esta X raya? Esa X raya era ese bushels que nos decía. Lo que yo estoy haciendo ahora, entonces, es decir, la probabilidad de X, cuando es bushels, no me interesa, le sacamos unidad de medida y entonces ahora va a ser que Z sea mayor o igual a ese número que acabamos de obtener. Entonces va a ser mayor o igual a
2.00. Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos en términos de cuantificación o, en todo caso, de pasar de un sistema a otro, por decirlo. No es un sistema, en verdad. Es, ¿cómo es? Caracterizar el fenómeno, en este caso que era el del cultivo, del trigo y cosas así, caracterizar en términos tipificados. Y eso significa utilizar tabla Z. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se usa, porque este es fácil. Donde van a tener problemitas es para, en este caso, utilizar la tabla Z que tenemos aquí. Bueno, ¿qué hacemos acá? Fíjense, nosotros ya estábamos utilizando tabla Z, pero era referencial. Nosotros no estábamos aquí, por ejemplo, diciendo, por ejemplo, este es 1, este es 2, este es 3. Necesitaba saber si estaba a la derecha o a la izquierda, más nada. En este caso, sí me interesa en dónde está posicionado el número que acabo de obtener, que en este caso es 2. ¿Cuál es la característica de la curva normal? La característica de la curva normal, como ya les dije alguna vez, en el medio está el 0, hacia la derecha están los números positivos y hacia la izquierda están los números negativos. Y se acuerdan que les había dicho que por lo menos hasta 4 podemos poner aquí y del otro lado por lo menos hasta menos 4. ¿Por qué? Porque esta curva es una curva simétrica. Significa que este lado es igualito al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a tener que escalar entonces. Escalar significa el de ponerle 1, 2, 3 hasta 4. Y voy a mirar en este caso una cuestión. La vez pasada, nuestro secreto en, por ejemplo, hipótesis era verificar qué me decía la hipótesis alternativa. Y ahí yo sabía si iba a poner hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso va a ser lo mismo. Si me está diciendo la probabilidad de que z sea mayor o igual a 2, entonces me está diciendo mayor o igual significa va a estar hacia la derecha del número que acabo de obtener, que en este caso es 2. Entonces vamos a hacer esto. Fíjense lo que voy a hacer. Como yo necesito solamente la parte positiva, porque fíjense que acá me dice 2, entonces eso me indica hacia dónde yo voy a trabajar. Si voy a trabajar hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso voy a trabajar hacia la derecha porque ya les dije que si este es 0, hacia la derecha tengo mis números positivos. Entonces voy a tener así. Y voy a colocar acá. Voy a colocar acá una rayita. Escalar significa el de poner 1, 2, 3 y demás. Después el otro va a estar aquí. Y el otro va a estar por aquí. Así. Entonces, fíjense, este es 1, 2, 3 y la puntita, esta que tengo acá ya es prácticamente mi 4. Voy a agrandar un poco más para que se note. Ahí. Entonces, y a ver si puedo enderezar. Ahí está. Y bueno, entonces tengo así. Este es 1, este 2, este 3. Si ustedes hacen a mano, otra cosita que les dije, ¿se acuerdan que les dije varias veces? Si ustedes van a hacer a mano su tabla o su curva normal, traten de calcar. ¿Por qué? Porque es difícil hacer esto que quede simétrico. ¿Y por qué no puedo aceptar de la forma como hacen cuando está todo choto un lado y el otro lado otro? Porque eso implica que es otra distribución. Si ustedes están trabajando con distribución normal, y me achatan porque no pueden hacer que sea simétrica, entonces me están diciendo que es otra distribución. Es por eso, no es que yo soy un argelado nacional y por eso no les acepto. Esos comentarios que les dije a cada uno es por su bien, no es por argelería mía. Bueno, entonces fíjense, 1, 2, 3 y así como les dije, el último prácticamente ya es 4. Entonces yo coloco aquí para que me acuerde, para que sepa quién es quién. Entonces este es 0, 0, después este es 1, después el otro es 2 y el otro es 3. Y por lo menos hasta 4 que les dije. Entonces así, 0, 1, 2 y 3. Está ahí 3. Bueno, ahí voy a colocar así un chiquitito porque necesito que me quede debajo del numerito. Ahí está, 0, este es 1, 2 y 3. Bueno, ¿dónde voy a colocar mi barra esa? Y acá me está diciendo mayor o igual a 2. Entonces va a ser así.
mayor o igual a 2. Voy a tener que colocar en 2, que está aquí. Este es 2. Y entonces, ¿qué hago? Y ahí voy a mirar hacia dónde voy a hacer mi región de sombreado. Y mi región de sombreado es lo que me interesa a mí ahora. ¿Por qué? Porque se acuerdan que anteriormente a nosotros nos interesaba la parte que quedaba limpia o la parte que quedaba liberada. Ahora a mí me va a interesar esta parte. La vez pasada en el examen he visto a alguien, que no me acuerdo quién era, que me hizo también su sombreado, hizo su sombreado así como sombreado, ¿no? No sé cómo hizo eso, después me tiene que pasar ese secreto. Alguien que rindió en Excel, no sé, una chica era, no me acuerdo su nombre. Hizo un sombreado así, re cheto, se le quedó su gráfico. Me enamoré y así un ratito. Hasta que después me fui a corregir otro y ahí me acordé que no era todo así. Bueno, entonces, fíjense, esto es lo que me interesa a mí. Esta parte, que es la probabilidad, porque acuérdense que debajo de la curva normal hay probabilidad. ¿Y qué más? Y que este lado es 0,5 y este lado es 0,5. ¿Por qué? Porque los dos me tienen que sumar 1. Eso ya les dije también alguna vez. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo necesito esta parte. Y ahí es donde voy a utilizar mi tabla Z. Y miren bien acá, miren bien. Si a este le cachan, entonces ya no hay problemas. A ver, esta tabla, porque hay muchas tablas que pueden aparecer por ahí y traten de usar esta tabla. ¿Por qué? Porque si usan otra tabla y no entiendenlo, entonces va a ser peor para ustedes. Esta tabla me dice que acumula, y esta parte que está en la parte sombreada me está diciendo que acumula desde el 0 hacia la derecha. Si a mí me da algún número negativo, me está indicando nomás que está hacia la izquierda del gráfico, no me está diciendo otra cosa. Y también, ¿qué más? Que si esto es área, entonces significa que me tiene que darme siempre positivo. Si me da negativo es, en este caso, este eje es lo que me está dando negativo, no la parte del resultado. Esto me tiene que sumar 1. Y así como les dije, un lado tiene 0,5 y el otro lado también tiene 0,5. Yo quiero saber, fíjense cómo yo, lo que hice ahora con mi gráfico, me está diciendo que mi área de interés está esta parte. Y esta parte a mí no me da la tabla. La tabla a mí me da en relación al eje Y cuando es 0. Entonces, esto es lo que me está dando. Ahora, ¿qué va a pasar? Si a mí me está diciendo que este es 2, entonces esta parte es lo que tengo aquí en la tabla y el otro es lo que yo necesito. ¿Qué me dice o cómo se usa la tabla? Fíjense acá, me dice Z y acá tengo 0, 1, 2 hasta 9. Y acá fíjense que me dice 0,00 y fíjense que se va hasta 3,9. Entonces, ¿qué era que yo les dije? Que va por lo menos hasta 4 y menos 4. Y acá estoy teniendo yo hasta 3,9. Si son mayores a 3,9 y me da 4,5, 5 puntos y tanto, ¿por qué? Porque esta curva es asintótica. ¿Y qué significa eso? Que esto se extiende de infinito a infinito y nunca le va a cruzar al eje Z en este caso. Nunca le va a cruzar. Eso significa que es asintótica. Y si se va hasta infinito y menos infinito, yo tengo solamente hasta 4, entonces tendría que verificar cómo sacar ese problema de ahí. Bueno, entonces fíjense, ¿cómo yo voy a leer o cómo yo voy a saber que voy a usar 0,0910? Si está ese puntito, significa que hay un 0 adelante. Y acá es así. Este número que está acá en forma de columnas, el primer numerito que tengo es mi parte decimal, o sea, es mi parte entera. Entonces acá yo tengo, me dice 0,0, 0,1. Esta es mi parte entera. Si acá me dice 1,0, entonces 1 es mi parte entera. Y se va hasta 3,9 que ya les mostré, hasta 3,9. Y estos números que están aquí es el segundo decimal. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo acá 0,0 y entonces va a ser 0,01. 0,01 es, ¿cuál es su probabilidad? 0,0040. O sea, si yo coloco entonces aquí en esta parte 0,01 que va a estar por aquí más o menos, entonces me dice que el área sombreada representa 0,040. Si yo quiero saber, por ejemplo, no sé, 1,50, entonces fíjense acá, 1,5 y 50 que va a ser entonces su segundo decimal. ¿Cuánto es 0,5? 4332. Si yo quiero saber, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hecho nosotros el escalado diciendo 1, 2 y 3?
Yo quiero saber, por ejemplo, el área encerrada en 0 y 1. Entonces 0 y 1 va a ser mi parte sombreada y entonces va a estar acá. 1.01, 0.3413. Si quiero saber, por ejemplo, 2, que es nuestro caso, es 0, fíjense acá, 2.00, que va a ser el 0 de arriba, 0.4772. Pero, ¿qué pasa? Lo que está ocurriendo es que si yo considero que este 2 y acá me da 0.4770 y tanto que me decía ahí, entonces eso a mí no me interesa. A mí me interesa esta parte. La colita es lo que a mí me importa. Yo quiero saber cuánto tiene la parte no sombreada, en este caso, en este gráfico. La parte sombreada que yo hice en mi calculito, entonces, ¿qué implica eso? Y que yo necesito esta parte. ¿Y cómo vamos a obtener si mi tabla me está acumulando de hacia la derecha, o sea, en relación al eje 0 hacia la derecha? Y entonces vamos a tener que hacer esto. Yo ya sé que esta área tiene que sumar 1. Ya sé que un lado tiene 0,5 y el otro lado tiene 0,5. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, desde aquí hasta acá, toda el área tiene 0,5. Y si yo le saco entonces esta parte que es lo que yo estoy teniendo, entonces, ¿qué voy a tener? Lo que yo estoy necesitando. Entonces, en conclusión, siempre que el área de interés para mí esté ubicado en la colita, entonces eso significa que vamos a hacer 0,5 menos esta parte que me da la tabla. Y ahí entonces tengo lo que yo necesito. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Y va a ser entonces 0,5 o 0,50. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la mitad de la curva tiene 0,50 de área. Menos área de 2.00. ¿Por qué le pongo así? Porque 2 es lo que me había dado como cálculo. Entonces va a ser 0,50 menos, y ahí miramos otra vez cuánto le corresponde a 2 y nos vamos aquí. Acuérdense que el primero es 0. Entonces yo quiero 2. Acá está 2. 2.00 y es 47,72. 47,72. 0,4772. Y hacemos esa diferencia. ¿Cuánto me da? A ver si me pueden ayudar, por favor, porque no tengo acá mi calculadora conmigo. Fíjense cuánto les da. Y me dicen 47,72. 0,8. 2. 0,02 0,02. 28. ¿Qué le falta? ¿Un 2? Sí, un 2. Ahí está. Ahí está. 4 decimales. Con 4 decimales, sí. Sí, Entonces, señor. muchas gracias. 0,0228. ¿Qué significa eso? Nosotros, el problema nos decía, ¿cuál es la probabilidad? Entonces acá sí tenemos la posibilidad de hacer esto. 0.0228 y multiplicamos por 100, porque me dice cuál es la probabilidad. Y entonces me va a dar 2.28%. Entonces, ¿qué pasa con 2.28%? ¿Se acuerdan que alguien me mandó a hacer esto a mí? No, que yo hice nomás porque este me antojó. Entonces, ¿qué le vamos a decir al señor? ¿Por qué? Porque el señor preguntaba, ya hicimos todos esos cambios que les dije. O sea, se trajo nuevos tractores, nuevas semillas, se trajeron o se compraron nuevos fertilizantes, se trajeron gente de mano de obra más calificada y todo lo que sea. Y entonces queremos saber si eso cambió la idea de que haya una producción mayor de lo que se tenía anteriormente. Entonces nosotros hicimos qué cosa? Nos fuimos al campo, tratamos de sacar las parcelas e hicimos una muestra de 64 parcelas y cada uno empezamos a estudiar ahí. Y entonces queremos demostrar si aumentó el promedio producido por hectáreas, lo que sea, no sabemos, eso no nos dice, y nos da un 2% de probabilidad. ¿Qué le vamos a decir entonces al señor? Lastimosamente, señor, no hay evidencia estadística para suponer que la media haya aumentado. Esto es lo que le vamos a decir. Eso no escribimos, se queda ya esto aquí. O sea, lo que yo tengo que saber es, o entender en todo caso qué es lo que estoy haciendo y no hacerlo solamente
así mecánicamente. Y bueno, así está. Esto tiene muchos casos. La tabla o la curva de esta forma tiene como 8 combinaciones posibles. Lo que nosotros vamos a usar mayormente son 3. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Cuando la colita está hacia la derecha, cuando la colita está hacia la izquierda y cuando, por ejemplo, tengo doble así y ahí en el medio tengo la parte que me interesa a mí. Eso vamos a ir viendo, obviamente, conforme vamos desarrollando nuestra clase. Bueno, entonces más o menos espero que hayan entendido. Ahora vamos a mirar el segundo. O por ahí si quieren preguntar algo, no hay problemas tampoco. Yo les escucho. Y nos vamos al 2. Vale, a ver qué dice el 2. Number 2. Dice el 2. El número promedio diario, y acá habla de víctimas de accidentes, que justamente habíamos visto. El número promedio diario de víctimas de accidentes de tránsito en una ciudad es de 120 personas. Posible, no sé, en la India, algo del estilo. Y la desviación normal es de 32. Cuando se seleccionan 62 días al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el número promedio de víctimas sea igual o menor a 111 personas? Entonces ahí estamos queriendo nosotros demostrar, y eso que les había dicho, siempre que alguien quiera saber esto es porque hay cuestiones o hay actividades que se realizaron y que estamos esperando para ver si esas actividades o esas campañas y cosas así tienen efecto. Entonces, algo se tuvo que haber hecho. Esa información no tenemos, pero tenemos que suponer. Bueno, entonces me dice, el número promedio diario. Entonces, eso para mí es mu. ¿Por qué mu? Porque me dice promedio. Mu es igual a 120. Me habla de desviación normal, entonces ya tengo directamente sigma, sin ningún tipo de problemas. Sigma es igual a 32. Donde tenemos muchos problemas cuando estamos haciendo investigaciones es cuando no tenemos sigma, porque sigma desconocido es todo un drama en estadísticas. ¿Por qué? Porque esa es la dispersión. Acuérdense que la dispersión es lo que le hace a la muestra o a la población. Cuando se seleccionan 62 días al azar, entonces va a ser esto para nosotros n, 62. La vez pasada se confundieron con n y con x raya en sus exámenes. Esas cosas no pueden ustedes dudar ni hacer mal. ¿Cuál es la probabilidad? Y entonces ahí ya vamos a escribir en términos de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces va a ser así. ¿Cuál es la probabilidad de que? Y X raya que implica en este caso los accidentes diarios en la carretera esta. Entonces esta X raya representa accidentes en carretera. Que sea igual o menor. Entonces igual o menor para nosotros es esto. Fíjense, menor o igual. Menor o igual a 111 personas. Así. Y esa entonces es mi pregunta. ¿Qué pasó acá? Queremos saber cuál es la probabilidad de que haya disminuido la cantidad de víctimas de accidentes diarias en esta carretera o en esta ciudad. Bueno, entonces le vamos a poner acá solución. Vamos a solucionar su problema. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos primero tipificar. Tipificar significa hacer la Z, o sea, convertir a adimensional nuestra cantidad de víctimas de accidentes. Adimensional significa no tiene unidad de medida. Entonces va a ser así, X raya. ¿Dónde tengo X raya? Está aquí. Entonces va a ser 111. Menos mu, y mu es 120. Sobre sigma, ya tenemos que es 32. Y raíz de 62. Y me dicen cuánto sale esto, chiques y chicas. Mirar acá para ver si me dicen en el chat. Ahí está Fernando, ahí está Joana Colmán. Valeria Jara. ¿Cuánto les da? Analia. Menos 2.21. Gracias, Pablo Miranda. Menos 2.21. Menos 2, tienen que redondear el último decimal. No hay mucha diferencia si no redondeamos el último decimal. Mucha diferencia no tenemos.
Bueno, entonces en este caso, ¿hacia dónde va a estar mi zona interesada? Va a estar hacia la izquierda. Entonces, vamos a hacer eso. Yo creo que así como yo soy mucho de ver clases de cocina en Canal Gourmet. Entonces, ¿qué hacen ahí? Ellos hacen eso, o sea, está preparando y después deja en reposo y ya trae el otro que ya está hecho. Entonces, eso también es lo que ocurrió acá. Ya tienen ahí el gráfico automáticamente, fíjense. Entonces, 2,21 para mí está hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque me dice menos. Ese menos me indica hacia dónde voy a colocar. Entonces, 2,21 está más o menos por aquí. ¿Qué más yo sé? Que hacia la izquierda está lo que me interesa a mí. Esta parte es lo que me interesa. ¿Qué ocurre acá? Ocurre lo mismo que el ejercicio anterior, pero en el ejercicio anterior yo tenía hacia la derecha. Entonces ahora tengo hacia la izquierda. ¿Dónde tengo el área que me interesa? Hacia la colita otra vez. Entonces, ¿qué ya les dije yo? Que no hace falta ni que entiendan, sino que solamente recuerden que si está en la cola directamente, yo voy a obtener haciendo 0,5 menos esa área. ¿Por qué? Y fíjense acá, 0,5 es todo esto. La tabla me da esta parte. Esto es lo que me dice. La tabla, si yo encuentro 2,21, entonces, ¿qué me va a decir? Este me está dando la tabla, pero a mí no me interesa esto, a mí me interesa del otro lado. Entonces va a ser 0,5 menos esto, y ahí tengo lo que necesito yo aquí. En este caso, el negativo es solamente para la ubicación de la tabla. Si yo ya tengo el resultado de la tabla, igualmente sigue siendo positivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay acá dos cuestiones que ustedes no pueden violar en ningún sentido. Por un lado, la probabilidad que no puede ser negativa. ¿Por qué? Porque siempre va a ser positivo. Eso ya sabemos también. ¿Y qué más el otro? Y el otro es que es área. Entonces, área no puede tener valor negativo, ni nunca jamás de los jamases. Bueno, y entonces ahora vamos a hacer nuestro calculito ese de cuando ya convertimos, que es esto, esta partecita. Vamos a convertir ahí. Bueno, entonces vamos a poner aquí esto. ¿Qué hicimos? Ya tipificamos. Ya sé cuánto representa 111 personas en Z. Entonces va a ser así. Z es menor o igual a menos 2,21. Menos 2,21. Es igual. Y entonces lo que les dije ya en el gráfico, ¿va a ser cuánto? Es toda esta parte que tiene 0,50 o 0,5 menos el área de menos 2,21. Y acá atiendan bien algo. A veces ustedes, porque demasiado trabajan con álgebra, me quieren hacer menos por menos más. En este caso, el negativo es del área. Y el negativo que está adentro viene a ser hacia dónde se encuentra el 2,21. Aquí no hacemos nada de conversión de regla de los signos. Directamente es así. Entonces va a ser 0,50 menos y nos vamos a nuestra tabla y encontramos, vamos a encontrar, o sea, vamos a buscar 2,21. Entonces, fíjense acá. La segunda fila es 1 y me voy hasta 2,2 y acá entonces este va a ser el 1. 2,21. 2,21. 0,4864. 0,48. ¿Cuánto era? 0,21. 48,64. 48,64. Y eso trasladamos entonces en nuestro ejercicio. Aquí, 0,4864. Y ahí me dicen cuánto me da la diferencia. ¿Hablo? La diferencia es diferencia es 0,0136. 0,0136. ¿Así? Así mismo. Así mismo. Ok, multiplicamos por 100. Perfecto. 0,0136 por 100. Y entonces me da 1,36%. ¿Qué le vamos a decir al señor que quiere saber si disminuyó la cantidad de accidentes? Ninguna posi le vamos a decir. Si hicimos campaña y utilizamos toda la plata que pueda existir por ahí y
persiste todavía en los accidentes, entonces no hay forma para decir de que cambió en algo esta situación. Eso es lo que le vamos a decir. Nosotros necesitamos por lo menos un 60% para arriba para poder decir de que algo cambió, por decirlo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que 50% no decide nada. Y si es menor a 50, nadie para empezar. Va a terminar en este caso. Bueno, entonces ya hicimos dos casos. Cuando está hacia la derecha, la misma historia, 0,5 menos el área que me da la tabla. Si tengo hacia la izquierda, ¿qué me indica que está hacia la izquierda? El negativo que me aparece cuando tipificamos. Entonces hacia la derecha, ¿cómo yo sé hacia dónde voy a hacer mi sombreado? Porque acá me dice menor o igual. Acá me está diciendo menor o igual a 2,21. A ver un poco niños y niñas acá. Vamos a suponer esta situación. Vamos a suponer que me dice, por ejemplo, y acá le voy a poner, por ejemplo, caso eventual. ¿Por qué? Porque esto no forma parte del problema. Es solo para hacer un ejercicio con el uso de la tabla. Vamos a suponer que tengo esta misma situación. Esta misma situación. Y voy a poner acá. Así. Este en el medio. Y tengo también esto. En el mismo lugar va a estar. En el mismo lugar. Acá. Pero ahora el problema, por ejemplo, me dice mayor o igual que 111. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que hacer esto. Si me dice mayor o igual, ¿quiénes son mayores o iguales a este número? Este es 222 siempre. Pero me está diciendo acá, en vez de menor o igual, me dice mayor o igual. Si es mayor o igual, entonces mi región de sombreado y de interés, entonces va a estar hacia la derecha. Y si es hacia la derecha, entonces va a ser así. Así. Va a ser esto completo, porque si me dice hacia la derecha es toda el área que tengo hacia la derecha, sin distinción. Entonces tengo así, ahí, después tengo otro. Por ahí en algún lado aparece esto para que sepan cómo se resuelven de estas formas. O sea, de las 8 formas que le dije que puede aparecer. Ahora acá otro. Así. Después otro. Así. Después otro. Así. Otro. Así. Y uno más. Y ahí ya se ve perfectamente qué es lo que estoy queriendo. Ahí está. Bueno, entonces, esta misma situación, pero ahora me dice mayor o igual. Entonces vamos a traer acá para que vean. Así. Ahora va a ser entonces aquí mayor o igual. Entonces vamos a buscar mayor o igual. Si me dice solo mayor y no incluye, no hay problemas porque no estamos trabajando con límites reales, así como les dije al principio. Acá también mayor o igual. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir acá. Si es mayor o igual, que es toda esta área, ¿qué me da la tabla? La tabla me da esta parte justito que es 2,22. O sea, la tabla, ¿por qué me da eso? Porque fíjense, acá está nuestro 0 y toda esta área le toca al eje 0. Como veíamos aquí, es como si fuera esta curva igualito, pero en vez de tener acá su área sombreada, tiene hacia la izquierda. Entonces me da lo mismo, acuérdense que es simétrica. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a decir entonces, área de 2,21, así. Esta ya tengo, que es 2,21. ¿Y esto cuánto tiene? Y este completo en la mitad tiene más 0,0, más 0,50. Y entonces ahí voy a sumar. ¿Cuánto me daba ese? 0,4864. 4864 más 0,50 y esto me da 0,9864. Ahí está. Entonces, fíjense cómo entonces yo tengo que saber utilizar o tengo que utilizar la tabla. En este caso me decía mayor o igual. Entonces, si me dice mayor o igual, tengo que hacer esto. Y ahí fíjense cómo queda
la parte sombreada. Si ustedes no me ponen, por ejemplo, en el trabajo o en el examen la curva y me hacen directo así, entonces yo voy a decir, no, este copió. ¿Por qué? Porque van a ver de que es complicado, o sea, es complicado hacer esto si no hago la tabla, la gráfica. ¿Por qué? Porque la gráfica es lo que me está diciendo qué tengo que hacer. Acá no hay una regla así muy fija, por decirlo. Bueno, entonces ese es un caso eventual, si me dice mayor o igual, para que sepan cómo se hace. Entonces vamos también viendo ejemplos a la medida que avanzamos. Bueno, a ver, aquí hago el siguiente. Nosotros estaba mirando, tenemos 2 clases más y después ya es tercer parcial. La próxima clase vamos a ver distribución chi cuadrada y en la última clase, ya que sería tipo un repaso, hacemos entonces para el examen para tercer parcial va a ser este y chi cuadrada, en los dos esos para la tercera parcial. Y la final, bueno, ahí ya vamos a tener que negociar después que entra. Bueno, datos. Entonces me dice el número 3. El número promedio de cigarrillos que consume mensualmente un fumador es de 200. Entonces, número promedio. Promedio implica para mí media. Media es mu. 120. Desviación normal es igual a 50. ¿Y qué más me dice? Se toma una muestra de 100 fumadores. N es igual a 100. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 193 y 212 cigarrillos? Entonces, en este caso tengo la probabilidad, pero tengo dos extremos. Entonces, tengo que escribir así. Va a ser, abro esto y me dice 193. Entonces va a ser 193. Y va a estar ahí incluido, vamos a ponerle así nomás también, menor o igual. Y ahí va a estar nuestra X raya. La X raya está entre dos valores. Entonces acá X raya y menor o igual. Y el otro extremo es 212. Ahí está. Y esto es lo que quiere el problema. Entonces este es un nuevo caso. ¿Por qué? Porque todavía no habíamos visto para dos colas, por decirlo. O dos extremos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? Necesitamos también hacer nuestra tipificación y nuestra tipificación tiene que ser doble. O sea, 2 veces vamos a calcular z. Entonces vamos a poner solución. Solución. Y entonces calculamos 2z, uno para 193 y el otro para el otro. Entonces traemos esto de aquí para que nos facilite la vida. Bueno, nos vamos aquí. Así. Y ustedes van a decir, ¿para qué me va a servir esto? O sea, por ese lado luego ustedes les subestiman la estadística porque piensan que es un relleno. Lo que no saben es de que en algún momento sí o sí van a tener que usar esto. ¿Por qué? Porque en la realidad sí se usa. Entonces, fíjense acá. Necesito para este 193. Entonces va a ser mi X raya. Mi X raya es en relación a uno de los extremos. Entonces va a ser 193 menos mu 120 sobre sigma, mi sigma es 50. Así, sobre raíz de 100. Y calculan eso. Y mientras calculan, entonces hago el siguiente, la otra z. Y ahí. Entonces va a ser acá, 212 menos 120 sobre 50 sobre raíz de 100. Hay gente que me presentó su examen también de la misma forma como hago aquí. Menos 5.40, Paola. ¿O cuál es ese? ¿Ahora? A mí me sale 14,6. No, El algo está primero. mal. Algo está mal. Chequea otra vez. Pone dividido y pone paréntesis ahí. O directamente dividido 5. 1,40 negativo para el primero. Menos 1.40 dice ahí
Pablo, no sé si es cierto. Chequen, por favor, y me dicen. ¿Quién era que me habló? Hablamos otra vez, por favor. Porque Podría no sé ser si hice bien el cálculo, 15,6. pero a mí me sale 14,6 ¿En cuál? ahí en ese. Mm, no, no puede ser. 14,6 me sale ahí. A ver, un ratito si está bien mi número. 193. Ah, acá está mal, fíjense. 200 es aquí. Por eso es 200. ¿Ven? 250 y 100. Sí, por eso era. Que salía tan alto. Perdón, perdón. Perdón por existir. 200 y acá 200. No, acá 193 menos 200. Ahí sí. Y acá también. Y 212 menos 200. Sí, por eso era. Perdón. ¿Cuánto les da entonces aquí ahora? Ahí sí me da menos 1,4, profe. Menos 1,40. ¿Y en el otro? 2,4. 2,40. Perfecto. ¿Eh? 2,40. Ahí está. Perfecto. Entonces ya tenemos. ¿Qué hacemos? Escribimos esto en términos de z. En términos de z. Entonces va a ser así. Ahí. Y entonces va a ser así. Y acá, entonces, en vez de 193, menos 1,40. Y el otro, 2,40. 2,40. Ahí está. Y entonces, ¿cómo queda en el gráfico este? Fíjense que un lado tengo negativo y el otro lado tengo positivo. Entonces significa que me va a quedar en los dos lados. Y va a ser así. ¡Tarán! Ya cociné también. ¿Por qué? Porque en donde perdemos mucho tiempo es en el gráfico. Entonces no quiero eso. Y acá fíjense, acá tengo 1,40 y acá tengo 2,40. 1,40 negativo, 2,40 positivo. Esta área es lo que a mí me interesa. Y acá fíjense que es mucho más fácil de lo que ustedes puedan imaginar. ¿Por qué? Porque estarán pensando 0,5, le sumo, le resto, lo que sea. Siempre que quede positivo, negativo, negativo, positivo y me da de esta forma, fíjense que las dos áreas le toca al eje Y, que es 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Me está diciendo que va a ser el área de la tabla, el área de la tabla. O sea, va a ser entonces la suma de las dos áreas. ¿Sí? Entonces va a ser área de menos 1,40 más el área de 2,40. Así. Es igual. Y entonces buscamos en la tabla 1,40 y 2,40. ¿Por qué hago así? Por lo que acabo de decirles. ¿Por qué? Porque este es mi eje igual a 0, le toca. Esto es lo que me da la tabla. Siempre que le toque al eje Y, entonces eso me está dando la tabla. Si mi región de sombreado está del otro lado y no le toca a ningún lado, entonces ahí sí tengo que empezar a ver, le sumo, le resto, le multiplico, no sé, lo que sea. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Necesito 1,40. Nos vamos a la tabla. 1,40. Acá fíjense. 1,40. Aquí está. 1,40. Entonces me da 0,4192. Y el otro era 2,40. Entonces nos vamos a buscar ese también. 2,40. Fíjense, acá está 2,40. ¿Por qué? Porque el 0 está aquí. 49, 18. 49, 18. Y nos vamos aquí. Entonces, en nuestra hojita. Va a ser entonces 0,4192.
más 0,4918. Es igual. Y ahí sumamos. 10 lleva 1. 1 lleva 1. 1. Ah, no, le estoy haciendo al revés. 0. 1. 0,9110, profe. 91,10. Ahí está. 91,10. Perfecto. Y entonces multiplicamos por 100. 0,9110 por 100. Es igual. Entonces voy a tener 91,10%. Ahí está. ¿Por qué es tan alta esta probabilidad? Porque nosotros estamos trabajando dentro del intervalo, que en este caso era algo también interesante que no les dije. En esta curva, en la forma que aparecen los números, aquí en el medio mismo se queda ese 200 que era nuestra media. Acá, debajo de este, queda acá 200. Este lado está el 193 y este lado está el otro que era acá, 212. Entonces, si yo tenía en la curva X, este iba a ser, entonces, aquí 200, este lado 193 y este lado el 200 y 212, no sé qué. Y si tipificamos, entonces ahí ya quedan con los valores que hicimos para la conversión. ¿Por qué aparece? ¿Por qué es tan alta? Porque me decía el problema que esté comprendida entre 193 y 212. Y veo que la media está contenida en medio de los dos. Por eso es que este salió muy alta. Y si me está diciendo 91%, me está diciendo que está toda la estadística, me dice que vamos a encontrar que dentro de esa muestra de 100, entonces van a haber montones de gente fumando, por decirlo. Eso es lo que me está diciendo aquí en este resultado. Bueno, entonces acuérdense, si tienen un positivo y un negativo en el área, entonces directamente suman las áreas por esta cuestión. Y acá hay un ejemplito que puse también acá para que sepan. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, la franja que me interesa está en el mismo lado de la curva, en este caso, en el mismo lado de positivo o negativo? Entonces, fíjense acá. Este mismo puede persistir también hacia la izquierda, pero el planteamiento va a ser el mismo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a este le llamo Z1 y a este Z2, y Z está entre estos dos, entonces va a ser área de Z2. ¿Por qué? Porque este Z2, su área es toda esta parte hasta aquí. Y la parte de Z2. Y Z1 va a ser todo esto que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, este es Z1 lo que me da la tabla. Si yo necesito esta franja, entonces va a ser Z2 menos Z1. Y ahí tengo lo que yo necesito. Área de Z2 menos Z1. Si esto no entienden gráficamente y quieren hacer la diferencia, también pueden hacerlo por lógica. ¿Por qué? Porque si yo hago área de Z1 menos área de Z2 me va a dar negativo. Y se acuerdan que no podemos tener negativo. Entonces eso les puede salvar si todavía la luz no viene a mi cabecita. Bueno, entonces este es un ejemplo que podría ocurrir. Así como ya les dije, yo generalmente trabajamos con estos tres que estamos viendo acá. Que la cola esté hacia la derecha, hacia la izquierda o que queden en el medio los dos. Podría ser este caso. Bueno, consultas, algo que quedó o que quieren consultar, que están en dudas, ¿están entendiendo? Profe, ¿el ejercicio siempre nos da todos los datos? ¿O Sí, van a haber varios? no. Lo que podría faltar en algunos casos es el nivel de significación, pero en este caso no hay. Lo que podría pasar y tienen que atender bien es que por ahí les dice varianza, entonces tienen que sacarle la raíz cuadrada para tener sigma. ¿Por qué? Porque sigma tenemos dentro del cálculo. Eso es lo que podría pasar.
Bueno, a ver, vamos a ver uno. Gracias, profe. No, a vos por preguntar. A vos por preguntar y por estar ahí pendiente. La vez pasada que les decía, era mi plagueo de la primera, pero también está la otra parte que es muy, muy lindo porque desarrollaron el ejercicio tal cual como hacíamos todas las veces. Le poníamos ese verde, ese rojo. Así, impecable estaba. Lo que le jodió fue que, no sé, empezó a distribuir por ahí su hoja. ¿Para qué hacen esas cosas? Eso no ocurre. O sea, ustedes inclusive van a estar compitiendo después por un trabajo y fíjense que es muy injusta la vida. ¿Por qué? Porque a esa a quien vos le ayudaste se hace rico así de la nada y vos ahí con tu inteligencia medalla de oro no puedes entrar en ningún lado. Fíjense en esas cosas. Es muy injusta esta vida. Y había sido el tipo y la tipa pasó a expensas de los demás. Bueno, a ver qué dice el 4. Los paquetes de azúcar marcados como de 1 libra se sabe que tienen un peso promedio de 1,02 con una desviación de 0,03. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra de 35 paquetes y encontremos que su media sea 1,03 libras o más? Acá, por ejemplo, ya más o menos lo sabemos. ¿Por qué? Porque si ocurre esto, generalmente es en nuestra contra, por decirlo. Lo vamos a encontrar. Si me decía, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un paquete menor a 1,03 o menor a 1,02? Capaz iba a ser alta la probabilidad. En este caso es casi improbable, pero vamos a ver qué ocurre acá. Me dice, entonces los paquetes marcados como de 1 libra se sabe que tiene un peso promedio de 1,02. Entonces nuestro mu va a ser igual a 1,02. ¿Qué más? Desviación normal es igual a 0,03. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra de paquetes de 35 y encontrar que la media muestral esté, o sea, entonces, probabilidad de que X raya sea 1,03 o más. Entonces va a ser mayor o igual a 1,03. Esto es lo que quiere el problema. Así. Entonces, le solucionamos su drama, su dramita. Solución. Ok. Bien, ven que es fácil. Estas cosas, ¿saben por qué se hace complicado? Porque ustedes dejan así 2, 3, 4 semanas, porque eso es lo que ocurre cuando damos clase y después ya el examen, y ni se acuerdan de que esto existe. Y después, a última hora, 2, 3, inclusive, fíjense que soy más bueno otra vez, porque yo les estoy seleccionando cada parcial o cada etapa lo que van a estudiar, porque saben que cada parcial es global. O sea, yo podría haber sido remborísimo y les decía, no, van a estudiar todo, pero yo abogo por ustedes. Bueno, entonces, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular nuestra z, tipificar nuestra z. Ok, entonces vamos a copiar, que es mucho más rápido que cargar otra vez. A ver aquí. Entonces, x raya 1,03. Mu 1,02. Sigma 0,03. N 35. Y me dicen cuánto sale. Paola, Pablo. ¿Cuánto? (1,03 menos 1,02 es igual, dividido, paréntesis, 1,97 me dice Pablo.
1,97. Bueno, entonces hacemos esto. Es igual. Mayor o igual entonces a 1,97. Ok, hacemos nuestro gráfico. Si está correcto, nos vamos a dar cuenta también con el gráfico que ya está por ahí. Y... está, datos dice ahí. Z197. ¡Tarán! Ahí está. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Y es el primer caso. Fíjense, yo necesito este lado. ¿Por qué yo sé que es este lado? Porque mi signo de desigualdad de probabilidad me dice mayor o igual. Si me dice menor o igual, es hacia la izquierda. Si me dice entre, y si uno es positivo y negativo, en el medio. Entonces, en este caso, ¿qué me da la tabla? La tabla me da esto. Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito del otro lado, entonces va a ser 0,5 menos esta área. 0,50 menos el área de 1,97. 1,97. Y vamos a buscar entonces en la tabla menos 1,97. ¿Dónde tengo mi tabla? Aquí está mi tabla. 1, casa 9. 97. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es 1,97. 0,4756. 4756. 4756. ¿Y ahí cuánto me da? Cuatro. 0,0244, profe. Está. Gracias, gracias. 0,0244%. Es igual a, y sería 2,44 nomás. 44%. Ni 3%. Y que ya sabíamos, ya le dije eso desde el principio. 2% es la probabilidad de encontrar que las bolsitas sean mayores de lo que me dice su contenido como tal. La gente que fabrica o que produce o que empaqueta, tiene más control para que sea por debajo que por encima. 2,44. Y está. Que así como les dije, ya sabíamos más o menos. Bueno, ya está esto. Hacemos el último para no dejar en stand-by nada. Y aparte, este es de otro tipo. Párrafo. 5 líneas. Eta. Bueno, dice el número 5. El promedio de pesos de los equipajes de los pasajeros que viajan en aviones de 30 libras, con una desviación normal de 5. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan 35 pasajeros que lleven un total de equipaje con un peso de 800 libras o más? Entonces vamos a sacar nuestros datos y vamos a atender. Entonces me dice, el promedio de equipajes, y eso implica para nosotros mu. Mu es igual a 30 libras. ¿Qué más me dice? Desviación normal de 5 libras. Desviación normal de 5 libras. ¿Qué más me dice? ¿Cuál es la probabilidad de que 35 pasajeros hayan ido en ese avión y que lleven un total de equipaje de 800 libras o más? Y acá, no, 800 libras no es mi X raya. ¿Por qué? Porque me dice que 35 pasajeros se fueron. Se hizo el pesaje o se pesó las maletas de los 35 pasajeros y arrojó 800 libras. Entonces lo que yo tengo en verdad es esto. Tengo la sumatoria de los equipajes. Entonces voy a poner así. La sumatoria de los equipajes, que en este caso
tenemos así. Voy a poner así como formalmente tendríamos que poner x, y en este caso le voy a llamar x sub i. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 800 libras. Atiendan bien lo que ocurrió acá. Entonces, estas 800 libras o más es el peso que tiene el equipaje de los 35 pasajeros. Entonces, ¿qué necesito hacer y qué significa x sub i? Si son 35 pasajeros, entonces yo digo x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4. Este símbolo que aparece ahí como una M al revés es sumatoria, ¿sí? Ahora, si yo necesito la media, tengo que calcular. ¿Y cómo calculamos la media? La X raya para nosotros siempre va a ser de esta forma. X raya es igual a la sumatoria de X sub i, así, de X sub i sobre n. Eso es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, vamos a suponer, yo les digo, bueno, ¿cuánto es el promedio de ustedes? Y para no ir a pedir y pagar y cosas así, ustedes pueden calcular. Entonces suman todas sus notas y dividen por la cantidad total de materias que ya cursaron. Entonces va a ser así. Y voy a tener entonces 800 sobre, ¿cuánto? Sobre 35. Es igual. ¿Cuánto me da 800 dividido 35? Creo que era algo así como 8, algo así. ¿Cuánto? 22,85. 22,9 entonces. Sí, 85. Ahí está. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer entonces nosotros. Y va a ser así. Probabilidad de que X raya. ¿Dónde tengo X raya? Ah, no. Tengo que hacer primero mi Z. Después nuestra P. Primero Z. Solución. Ok. Entonces vamos a traer Z de allá, de arriba. Y después hacemos nuestra probabilidad. Profe, Sí. consulta, ¿por qué Sí. usaste la suma x sub 1? Disculpa, en esa parte me perdí. Sí, porque te dice que los 35 pasajeros que llevaban sus maletas, se pesó las maletas de los 35 y te da 800 kilogramos, por decirlo. Entonces, por eso Ah, es, ya, ya, ya. es la suma total de todos los equipajes de los 35 pasajeros. Ya, ya entendí. Muchísimas gracias, profe. Sin nada. Bueno, entonces acá X raya va a ser 22,9 menos mu, que es 30. Algunos sí que me acuerdo, había puesto en un examen una vez y no entendía ni ahí lo eso. Y utilizó acá 800 para su X raya y 800 menos 30 pues es una calamidad. Así que era malo. Antes era muy malo. Después nomás empecé a calcular y a decir, si yo ya perdí el cielo, la única forma de tratar otra vez de entrar ahí en el reino de los cielos es siendo paciente y menos malo. N35. ¿Cuánto me da esto? Menos 8,40 puede ser. 40. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a calcular nuestra P de X. Entonces me decía el problema P de X raya P de X raya, y acá me dice 800 libras o más. Entonces va a ser mayor o igual a menos 8,40. Es igual. Bueno, y acá ocurre algo que ustedes van a decir, hija de mil, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque mi tabla me da solamente hasta 3,99. Yo tengo acá 8,40. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que la tabla va de infinito a menos infinito? Entonces, ¿qué significa eso? Que 8,40 está dentro de lo que es mi tabla. Y si me está diciendo mayor o igual a 0, mayor o igual a menos 8,40, entonces yo tengo que ubicarme así mentalmente en la gráfica
y va a estar hacia la izquierda mi 8 punto y algo. Y me dice mayor o igual. Entonces a partir de ahí hasta el infinito positivo. Y entonces vamos a mirar acá a ver si le pillan. Le pillan cómo va a quedar esto. Ya está. Ahí. Se desarmó. Ahí. Bueno, fíjense. Este es, yo ya les dije, esto se va hasta el infinito, ya se va. Este es el referencial, porque pues yo sé que esto va hasta 40. Yo puedo extender este chin acá y ponerle el 80. Y me dice mayor o igual a menos 8. Y mayor o igual a menos 8, entonces es todo esto. ¿Y todo esto cuánto tiene? Y tiene 1. Entonces fíjense, probabilidad, bueno, en este caso no es este el tema. Pero fíjense entonces que mi probabilidad de que sea mayor o igual a 8 es 1. ¿Por qué? Porque aquí si yo extiendo y pongo acá el 8 y mayor o igual, ¿quiénes son? Todos los que están hacia la derecha. ¿Y quiénes son todos los que están a la derecha? Y toda la curva. ¿Y toda la curva cuánto tiene? Y tiene 1. Entonces, ¿qué implica eso? Que acá entonces yo voy a poner 1. Y si me está diciendo cuál es la probabilidad de que hayan 35 pasajeros y que su peso de equipaje exceda las 800 libras, entonces, ¿qué le voy a decir yo? Que es igual a 1. ¿Y qué significa eso? Es igual a 100%. Entonces, es casi seguro, no es ni casi seguro, es segurísimo de que vamos a encontrar de que el equipaje excede las 800 libras. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, así se hace ese tipo de ejercicios. Y este va a quedar acá su gráfico. ¿Qué decía acá? Ah, y acá había unos modelitos también que les dice, si es menor a 8, igualmente sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque si es 8, voy a colocar acá y menor a 8 es toda la región también. Si es mayor o igual a 4.5, ¿qué va a implicar eso? Fíjense, si yo tengo acá hasta por lo menos 3.9, yo sé que 4.5 va a estar aquí. Y mayor o igual a 4,5 ya no existe nada, ya es 0. Por eso me dice acá 0. Si es menor a 5, si yo tengo por ejemplo acá 5, vamos a poner 5 y me dice menor, entonces toda el área, por eso es 1. Si me dice mayor a menos 5 estaría también afuera, menos 5, y si me dice mayor, entonces todo lo que está hacia la derecha y también me va a dar 1. Eso es lo que dice ahí como un ejemplito de... Si ustedes entienden y le cachan a la gráfica, yo creo que no van a tener problemas de eso. Bueno, y este les voy a dejar como tarea para que hagan, para que podamos mirar ahora. Si quieren mirar, yo creo que no van a tener... No creo que tengan problemas con el examen porque les puse los comentarios en donde se equivocaron y esas cuestiones. Ahí estaba el grafiquito que les voy a colocar acá para que tengan como referencia que les tiene que dar ese numerito. Es como la respuesta, por decirlo, a este número 6. Y traten de hacer. Ni en la pena te... Pues de yucata te... Bueno, entonces dejamos por aquí. No sé si en una consulta, chicos, ustedes me dirán. ¿Entienden más o menos, verdad? No es que estén tan perdidos. Sí, profe, se entiende. ¿Será, profe, Bueno, que esto nos vas a poder pasar por WhatsApp o subir a sí, la plataforma? ahora mismo les subo en la plataforma, sin problemas. Dale, Cuando profe. ustedes están saliendo, ya van a encontrar ahí. Dale, profe, gracias. Ok. Profe, otra cosa. Sí, ¿A qué te referís con tipificar? Eso es lo que también no se me tipificar, quedó. tipificar Sí. significa esta Z, o sea, el de convertir a que no tenga unidad de medida. ¿Por qué? Porque acá nosotros decíamos, por ejemplo, 29 libras o 29 kilogramos. Pero cuando yo hago esto, entonces ya me da en términos de Z. Entonces, esto significa estandarizar o tipificar. ¿Por qué? Porque a esta Z de la tabla se le dice Z tipificada o Z estandarizada. Ahí está. Entonces, cuando yo hago esa Z es para convertirlo al numerito que me va a ayudar a utilizar de la tabla. Genial. Muchísimas gracias, profe. Sin problemas. Ok, bueno. Y acá están sus
procesos de exámenes. Fíjense acá. Foro, trabajo práctico y prueba parcial. Ocultar. A ver si pueden entrar todos ahí. Ocultar. Ya les dije varias veces que yo no puedo tomar como válido un comentario dentro del foro cuando me dicen, por ejemplo, sí estoy de acuerdo contigo, compañero. No es nada, eso no es un comentario, ese es un, no sé, no sé qué podía hacer eso. Comentar significa agregarle un poco más de lo que está diciendo. Obviamente que están de acuerdo, no van a decir, no, yo no estoy de acuerdo porque no es un tema social, así que va a ser... eh, o hacer así para discutir y que no nos pongamos de acuerdo. Entonces no puedo, no. Y hacen al pedísimo porque no les voy a tomar, entonces ni escríbanlo. Y si no quieren hacer, no hagan, o sea, ¿quién les dice tampoco para que hagan? Ocultar. Ahí está. Ahí prácticamente se ve todito. Entonces, foro 10, trabajo práctico 20 y prueba parcial 20. Y ya me explayé también en los trabajos prácticos demasiado feo me presentan algunos, no sé por qué hacen eso, no sé, no quiero ni mirar siquiera, me da mucha pena. ¿Por qué? Porque se ve cuando hacen obligados, por decirlo, obligadas. Entonces, ¿para qué hacen eso? No hagan nomás. Si no quieren hacer, ¿para qué hacen? Nadie les obliga. Pero es demasiado feo eso, o sea, ya no se puede a estas alturas del campeonato que sean así tan cachafá, por decirlo, y tan, no sé, me da lo así, tipo urticarias pensar en eso. Bueno, a ver, fíjense ahí, si hay alguien en forma particular que quiere preguntar, entonces miramos, así como siempre hacemos, la revisión es así justamente. Está Velázquez, estos son los que rindieron. 32 rindieron. He visto que rindieron gente que no rindió la primera parcial, por ejemplo. Entonces eso es bueno porque les habilita para que puedan continuar con la materia hasta el último. Fíjense, ahí están sus apellidos. Y tienen obviamente el premio de 40% que les otorgo por hacer foros y trabajo práctico. Ahora estoy pensando en la tercera parcial no ponerles ya foro ni trabajo práctico directamente a examen porque no aprovechan. No sé cuál es el drama de ustedes. Todos estamos hechos desastres con tarea, eso es contundente. O sea, nadie va a decir estoy desde Corea en mi casa. Pero yo ya tomé un compromiso, ya yo tengo una responsabilidad. Eso que implica que van a tener que sacrificar su tiempo, no hay de otras. Yo, no sé, las 2, las 3 de la mañana estoy acostándome todos los días porque soy también alumno como ustedes, pero nunca jamás en mi vida así dejé una tarea colgada o algo así para presentar nomás. Jamás en mi vida hice así. Por eso es que yo quiero que ustedes también sean así. Por eso es que me plagueo tanto, porque otra cosa era que me importa y me voy y me duermo así. Pero no me gusta eso. Bueno, ¿alguien quiere consultar, así como les dije, en forma particular sus puntajes porque no están de acuerdo o ven que no coincide con lo que encontraron en plataforma? En el foro no les puse porque no hay forma para ponerle sus puntajes. Pero ya saben, si me responden el foro ustedes en forma particular, entonces eso tiene 6 puntos. Y si hacen el comentario a 2 compañeros, tienen 2 y 2. He visto que había gente que comentó más, que inclusive pusieron como 3 o 4 comentarios así, pero no me comentaron a mí. Entonces esas cosas tienen que cuidar. O a veces veo que comentan sobre el comentario del compañero, pero me está contestando a mí. Entonces, esas cosas tienen que atender. Por eso es que les habilito lo así. Primero tienen que hacer ustedes y después comentar. No van a poderlo comentar si no hicieron ustedes sus comentarios. Chicos, ¿están de acuerdo con esto? Esto se cierra hoy, ahora a las 12 de la noche. Después ya no van a poder reclamar. ¿Están conformes con esto? Sí, profe. Sí.
¿Quién sos vos? ¿Cuál es tu apellido? Colman. Colman Joana. Asa, mira, Joana. Joana está para Joana Colman. Y acá está el otro. Joana Colman, 100, 100. Chica 100, ¿no? ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Hay tareas, trabajos prácticos demasiado lindos. Se pasaron de la raya. Felicidades a esa gente. Les felicito. Se ve trabajos originales, no trabajos así. Vamos a exonerar, profe, ¿verdad? Y si ustedes tienen más de 91, obviamente que sí, van a exonerar. Esos que tienen 100 son gente que se pone las pilas y no le interesa el sacrificio. Felicidades a esa gente de más de 91 para arriba. Acá Alcaraz tenía 90, pero creo que en la primera parcial no le daba para exonerar. Por ahí si le daba para exonerar, sí les iba a dar unos puntajes, pero si no, no se puede. Bueno, está entonces. Si no hay consultas, yo ya les dejo ahora. Y... Profe, mm, o sea, en realidad es una consulta, pero referente a la forma de entregar el examen nomás. En mi mm, caso, por ejemplo, yo lo hice a mano mm. y estaba todo a lápiz. O sea, pero era justamente porque muchas veces, en mi caso, por ejemplo, ni mi calculadora no funcionaba bien y por dudas hice todo a lápiz y los títulos y montos lo que puse todo a bolígrafo. Y quería saber nomás si o sea, está bien igual entregar así o no. Acá hay una cuestión que si es si es legible, se entiende bien y saca bien la foto y todo lo demás, no hay problemas. En lo posible, lo ideal es que, por ejemplo, sus resultados pongan algún recuadro o algo así para que me sea más rápido de corregir. No hay problema con eso. Lo que les voy a pedir encarecidamente y les dejé en los comentarios también a la hora de sacar sus fotos, traten de ver si sale bien. ¿Por qué? Porque algunos, dos o tres por ahí que no se notaba nada, o sea, no, era imposible ver si estaba bien o mal, tenía que, ni si agrandaba podía ver bien. Entonces, eso es lo que por ahí les quiero pedir, para que saquen bien las fotos y recorten antes de enviar. Y si hacen a lápiz de papel, por lo menos el resultado me ponen un recuadro para que pueda anotar ahí sin problemas. Si hacen a mano, sin problemas. Si hacen así como yo hago, sin problemas. Eso ya no hay problemas en ese sentido. Bueno, no hay por qué. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces el próximo martes, si Dios quiere. Tienen una tareita. Ahora les coloco por ahí si quieren continuar. Segurísimo que van a querer continuar. Bueno, chao, chao. Buenas noches. Buen descanso. Chau. Chao, profe. Buenas noches. Boa noite.